Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Talion para todas aquellas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y a lo mejor cosas que tampoco son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de la realidad a la ficción. Y para ello contamos con la presencia de Jesús Carazo. Muy buenos días, Jesús. Buenos días, Michael. Para quienes nos escuchen, voy a decir que estamos en Cantabria, concretamente en Santander, en tu casa. Muchas gracias por tu hospitalidad. Y estamos con Jesús Carazo, que es escritor. Y la pregunta de rigor: ¿quién es Jesús Carazo? Pregunta difícil para comenzar. Pues yo creo que es alguien que ha pasado su vida prácticamente volcado a la escritura, a la literatura, en los tres dominios más o menos que a mí me gustan, que son la novela juvenil y el teatro. De esos tres, ¿cuál te ha dado más satisfacciones? Hombre, quizá el que más satisfacciones me ha dado ha sido el teatro, porque conseguir el premio Lope de Vega pues es algo con lo que yo soñaba desde muy joven. Pero quizá lo que más me ha entretenido a la hora de trabajar y de pasar muchas horas ha sido la novela. Uh-huh. En cuanto a las satisfacciones económicas, es la novela juvenil, sin duda ninguna. O sea que, bueno, cada una te ha dado satisfacciones. Efectivamente. Entonces, en tu caso, se cumple eso que para los escritores del siglo XIX era imprescindible, porque de hecho se les consideraba escritores cuando escribían teatro, no novela. Es posible. Yo creo que el teatro, a mí me da la impresión de que lo mejor que yo he hecho ha sido el teatro. Quizá para lo que yo estoy más dotado es para el teatro, más que para la novela. Y sin embargo, he pasado casi la mayor parte de mi vida escribiendo narrativa. Uh-huh. Vamos a decir, para quienes no te conozcan, que vives en Burgos, has vivido muchos años fuera de España, en Francia, y bueno, pues los veranos los pasas aquí en Cantabria. Efectivamente. ¿Qué fue lo que te hizo en algún momento de tu vida decirme, pues me voy a dedicar a la literatura y no, por ejemplo, a la arquitectura? Bueno, yo iba un poco para la arquitectura, es decir, siempre pensaba que me gustaría ser arquitecto, pero ya desde muy pequeño, desde los 11 años, empecé a publicar cuentecillos espantosos en la revista de mi colegio, y quizá yo creo que fue eso lo que despertó mi afición a la literatura. ¿El colegio? El colegio y las publicaciones, o sea, ver tu cuento publicado en una revista que salía mensualmente. Voy a hacerte una pregunta que se la he hecho a varios escritores, no a todos los que han pasado por esta serie, pero sí que a alguno. Y es, ¿qué es buena literatura? Yo creo que para mí, yo respeto mucho aquello que decía Boileau, el preceptista francés, que decía: la única literatura que no me gusta es la literatura aburrida. Y para mí una literatura buena es la que te divierte, la que te entretiene, te seduce, te lleva hasta el final. En fin, yo creo que diríamos, es la base de cualquier, sobre todo hoy que tenemos tanta competencia, no nos hacen tanta competencia, diríamos, los otros medios, ¿verdad? Yo creo que es eso, la literatura que te engancha y que te lleva hasta el final. Para mí eso es buena literatura. Ahora, naturalmente, eso depende también del lector. Si es un lector ilustrado, si es un lector que ha leído y que tiene un fondo, diríamos, de memorias de buenas lecturas, pues para él lo que le engancha probablemente es lo que está muy bien escrito y es original. En cambio, si es un lector medio, un lector que no es realmente un lector vocacional, pues lo que le engancha es cualquier cosa. Y eso también es buena literatura. Y eso es literatura B. Ajá. Serie B, ¿no? Serie B. Cuando tú has dicho, ya has dicho que has tocado tres palos de la literatura
literatura juvenil, novela y teatro. Cuando te has dedicado al teatro, ¿qué cambia en ti, si es que cambia algo, a la forma de expresarte, en la forma de expresarte? Bueno, la forma es muy diferente porque el teatro te evita eso que a mí me resultaba un poco latoso, que eran las descripciones. En el teatro las descripciones son las acotaciones muy breves y que no te llevan mucho tiempo. Pero para mí yo lo que me he dado cuenta es que estando en la narrativa de adultos sobre todo, muy presente en mi vida, es decir, yo he metido montones de cosas, digamos un poco para explicar al lector también. En el teatro prácticamente no hay nada de mi vida. Ajá. El teatro es muy raro, hay quizá algún detalle, alguna escena, pero de las 15 o 20 obras de teatro que yo he escrito, no hay nada. ¿Significa eso que en tus novelas hay mucho de tu vida? Efectivamente, en mis novelas hay mucho de mi vida. Cuando conozco un lugar, tengo un paisaje y un personaje que a veces soy yo mismo, pues me lanzo directamente. En cambio, en el teatro no. En el teatro es una idea, quiero llamar la atención por algo, protestar por algo, pero muy pocas veces estoy yo metido en esas escenas. Ajá. Con novela, que llevas ya escritas unas cuantas, no las he contado, pero tienes muchas novelas Muchas, escritas. sí. Cuando haces un repaso, si miras atrás en tu vida literaria, ¿qué evolución ves tú de ti mismo? Yo creo que en las primeras novelas, diríamos, me extendía más, o sea, era menos sintético. Por ejemplo, en Los límites del paraíso, que es la que yo pienso que es mi mejor novela, es una novela mucho más larga, donde apenas hay diálogos, y en cambio en las últimas novelas abundan muchísimo los diálogos y hay una rapidez, diríamos, descriptiva, pero sobre todo narrativa muy patente. Yo tengo que decir que me he leído las dos que conozco de Valnera, La tentación y Tiempo luminoso, que son dos novelas de las que dices tú que hay mucho diálogo y poca descripción. Poca descripción y además más rapidez de narrativa, sí. ¿Y en qué estilo te mueves tú como pez en el agua? ¿En ese en el que no hay tanta descripción o en ese del que hablabas de la novela que tú consideras que es tu mejor novela, que sí que es muy descriptiva? Sí, es descriptiva y sobre todo la narración es muy densa, ¿no? Ahora yo hago novelas más ligeras, es mi impresión. Hago novelas más ligeras donde, diríamos, los personajes están casi apuntados y a veces ni siquiera descritos para dejar que el lector los imagine. Y yo en este momento, yo me considero, diríamos, estoy más cómodo en este tipo de estilo sintético, rápido, poco descriptivo, con bastante diálogo. Pero claro, a lo mejor han pasado muchos años desde aquellas primeras novelas, ¿no? Que yo forzaba más la profundidad de los personajes y el análisis, ¿no? ¿Y qué es lo que te ha hecho cambiar el no querer profundizar en los personajes? ¿Tiene eso, porque como has dicho anteriormente, de que en la novela hay mucho de tu vida, qué ha ocurrido en tu vida que te haya hecho, si es que hay algo que te haya hecho, dejar de profundizar en el personaje? Pues yo creo que lo que ha ocurrido en mi vida fue que desde el año 2000 hasta el 2010 me dediqué a escribir teatro. Entonces el teatro ha condicionado a la novela de ahora. O sea que entonces el teatro te ha marcado como escritor. Muchísimo, claro, sí, sí, sin duda. Sí, sí, el teatro, llegó un momento en que yo dije, bueno, esto de la novela es farragoso, aburrido, tengo que buscar algo distinto y como yo empecé escribiendo teatro hace muchísimos años, pues seguí en ese camino y escribí pues como unas 20 obras en 10 años más o menos. Y sí, y me dieron también muchas satisfacciones, claro, esas obras. Vayamos atrás en el tiempo, cuando ya decías que escribías en el colegio y te daba mucha satisfacción ver tus escritos publicados. Luego llega un momento que tienes que tomar, imagino, la decisión de profesionalizar lo que lo que escribes, quiero decir. Si te dedicas a la literatura, uno tiene que tener un oficio profesional. ¿Hay algún momento en el que tomas conciencia precisamente de eso, de decir, soy un profesional de la escritura?
No, jamás, no. Yo no he tomado nunca conciencia de eso porque yo he sido siempre profesor de literatura, soy catedrático de literatura y mi mundo era, lógicamente, la enseñanza. Pero todos los días, al volver de mi trabajo, yo escribía y escribía y escribía y en ciertos momentos he estrenado mis novelas, en otros momentos, vamos, mis obras de teatro, en otros momentos he escrito narración juvenil, pero yo no he parado de escribir, pero en ningún momento lo he considerado como una... Sí, como un gagne-pain, que dicen los franceses, una manera de ganarse la vida, vamos. Me ha gustado eso de gagne-pain. Ganapán sería, ¿no? Sí, pues un ganapán para ganarse el pan de cada día, claro, el sustento. ¿Y esa faceta tuya de profesor de literatura ha influido también en el modo en el que escribes? Sí, ¿O es la literatura un escape a eso que es más, digamos así, dogmático? Es decir, hay un currículum que dar y la literatura te permite, escribir novela te permite salirte de eso que está ya prescrito. Pregunto. Yo creo que la literatura y las clases y el estudio y el preparar a los chicos lo que me ha dado es la posibilidad de salir de la vulgaridad, es decir, de escapar de esa literatura que decíamos antes de tipo B. Exactamente. ¿Te ha costado mucho hacer que tus alumnos lean literatura A y no literatura B? Bueno, lo que pasa es que los programas están organizados de tal manera que ellos tienen que leer más o menos la literatura clásica, los clásicos, y luego a veces en esas lecturas, diríamos un poco aparte, pues sí, ahí les gusta mucho pues este tipo de novela juvenil, lo que yo escribía en cierto modo, ¿no? Yo he pasado una parte de mi vida yendo a los institutos firmando libros, ¿no? Ajá. ¿Qué te llama más la atención? ¿Un joven lector, digamos, pongamos entre 15 y 20 años, o un lector maduro entre 65 y 70 años? A mí me gustaría que los lectores empezaran a esas edades, pero es que hoy es muy difícil ya, ¿eh? Hoy es muy difícil que un lector, sobre todo cuando termina más o menos el bachillerato, si ya se dedica a una carrera técnica, algo que no tenga mucho que ver con la literatura, es muy difícil que este muchacho se dedique, dedique unas horas de cada día o de cada semana a leer. Hoy en día es una excepción, yo creo. Hoy en día es una excepción más que una norma, ¿no? Y es que es verdad, tenemos el móvil que es un ordenador, lo tenemos en la mano y que tenemos todo lo que queremos y en 5 segundos o en 10 segundos nos dan una idea y tal, podemos cambiar y tal. Yo eso de que el chaval esté decriptando, vamos a decir, las letras y las frases y los signos de puntuación, entonces eso es... Hoy en día solamente los muy excepcionales pueden hacer eso. Los demás siguen el móvil y las series y yo creo que la literatura está perdiendo mucho encanto para esa gente que no está, diríamos, formada literariamente y que no mira la literatura como una de las grandes maneras de explicarse la vida, ¿no? ¿En tu familia ha habido tradición literaria o eres una rara avis? No, en mi familia yo tengo me parece que era una sobrina que me decía algo así, es que nosotros no somos de leer. Ajá. O sea, no, nada, yo soy hijo, nieto y bisnieto de comerciantes, o sea, nada literario. En cambio mi madre era buena lectora, había libros en casa y tal, pero... Gracias a eso, ella, bueno, tampoco es que ella me dijera tienes que leer esto y tal, pero yo como veía los libros, pues los cogía y los leía, ¿no? Pero no, aparte de mi madre, no ha habido nadie en mi familia. Quizá de la rama de mi madre se acercan más a la afición literaria. Yo tengo un tío, mi tío Alberto, ese sí leía, pero claro, todo es de la rama de mi madre, mi rama que está un poco alejada geográficamente de Burgos. Antes he mencionado de pasada que has pasado parte de tu vida en Francia. ¿Qué es lo que te lleva a Francia? Bueno, me lleva a Francia el Ministerio de Educación. Es decir, a mí me enviaron, yo solicité una plaza en Francia y fui estuve 6 años dando clase
Y luego cuando me jubilé estuve otros 15 años más. O sea que aparte de esos 15 años, los 6 y los 6 de todos en Burdeos, estuve 9 años también en Tánger. Quiere decir que más de una tercera, bueno, o casi la mitad de mi vida la he pasado fuera, sí. Pues mira, ahora que desconocía ese dato de que habías estado en Tánger. ¿Qué recuerdos tienes de Tánger? Maravilloso, porque yo llegué a Tánger con 24 años, de profesor del Instituto Español. Y bueno, era lo mejor, para mí han sido los mejores años de mi vida, los más luminosos, y tengo un recuerdo, hasta tal punto tengo un buen recuerdo que mi única relación en Facebook con alumnos son con los alumnos que yo tuve en Tánger. Ajá. Acabas de decir que fue una etapa tuya luminosa, lo cual me ha recordado a tu última novela, que es la más reciente, sí, Tiempo Luminoso. Tiempo Luminoso, sí. ¿Tiene algo que ver Tiempo Luminoso con esos tiempos luminosos de Tánger? No, no tiene nada que ver, porque ese tiempo luminoso se refiere a los 30 veranos que yo he pasado en un lugar, en una pequeña playa francesa que se llama, en un pueblecito que se llama Guayán. Que está pues en el Atlántico y bueno, pues ese es el recuerdo que yo quería hacer, un pequeño homenaje a todos esos años contando una historia. Ajá. Es verdad que como has escrito tanto, yo no conozco tanto tu obra, conozco un par de libros, que es poco para lo que has escrito, pero sí que es verdad que hay una temática que es común a los que he leído, y es una persona mayor que descubre el amor en una persona joven. ¿Por qué ese tema recurrente? Sí, es más bien el tema de Tiempo Luminoso, ¿no? El tema de, efectivamente, más que descubre el amor, es que lo persigue, aunque no le salga bien, aunque no le salga bien. A mí las relaciones amorosas, las relaciones de pareja, es lo que me han dado más juego en la novela para adultos. La novela la que yo te hablaba antes, Los límites del paraíso, que fue la novela finalista del Premio Nadal, además, que bueno, no lo gané, ya, de esto no podemos hablar en la radio, pero y se la publicó, claro, la publicó la editorial, y yo recuerdo que me llamó el editor y me dijo, yo voy a fomentar, diríamos, la lectura y la publicidad de la finalista y de la ganadora con la misma intensidad, me dijo, lo cual me hizo bastante ilusión. Y entendí que había comprendido que la novela, pues bueno, tenía cierta entidad. Y ya empieza ahí, ya las relaciones de pareja empiezan ahí ya. Y es más, en la anterior novela, Los placeres furtivos, también hay una relación de pareja, pues, la historia de un muchacho en la época, en los años 60, en los años, comienzos de los años 60, y es lo mismo, es una relación de pareja también, cuando es un chaval que está estudiando cuarto de bachillerato. Y efectivamente, las relaciones de pareja, yo creo que la historia de cómo nos relacionamos con el sexo, con el otro sexo, antes débil, ahora fuerte, es para mí uno de los grandes temas de mi literatura. O sea que casi no necesitas leerte lo demás, porque... Es un tema recurrente. Sí, es un tema recurrente, vamos. ¿Y por qué para ti la novela de Los límites es tu mejor novela? Que es una afirmación tuya que acabas de decir. Sí, bueno, yo en aquella época debía tener más o menos, pues no sé cuántos años, debía tener 30 y pico, 40 años. Estaba en el mejor momento de la creatividad y creo que esa novela me salió muy bien. Todo el mundo, a veces llamo a alguien y dice, pero usted es el autor de Los límites del paraíso, me dicen. Y eso me hace mucha ilusión. Yo creo que en aquel momento era una novela eso te hace ilusión, no te condiciona porque dices, jolín, que me conozcan siempre. No me condiciona, no. Pero me hace ilusión, efectivamente, porque yo sé que es una novela en la que yo he dado una buena parte también de mi biografía, porque que está ahí, vamos, y transcurre en París, que también es un lugar fantástico para cualquier escritor. En fin, hay muchísimos elementos y luego yo era mucho más joven, o sea que también tengo ese recuerdo, pero creo que es la novela donde yo he puesto lo mejor, o sea, y con más, digamos, con más intensidad lo que yo podía hacer. Después de ahí no digo que ya lo demás sea pura bazofia, pero no he llegado nunca a ese nivel. Hablando de niveles, ¿a qué nivel te gustaría todavía alcanzar, si es que hay algún nivel que quisieras alcanzar? Hombre, yo tengo un nivel imposible, que es el nivel de Nabokov.
O sea, para mí Nabokov es el ídolo, es la estrella que brilla ahí y que intentas alcanzar y nunca llegarás. Y ese es para mí el nivel, esa manera de escribir, no solamente Lolita, sino sus memorias o las novelas cortas y tal. Todo para mí es extraordinario. ¿Sabes que Juan Bonilla, el escritor, tiene también una predilección por Nabokov y especialmente por la novela Lolita? No sé si ahora, pero sé que hace muchos años él coleccionaba todo, o sea, tenía prácticamente todas las ediciones que se habían hecho de Lolita, y en primeras ediciones, o sea, era un colector de la novela Lolita. Sí. Y él tiene un libro que es la novela del del buscador de libros, que habla de esa obsesión. Esa obsesión. Yo tengo una obsesión no solo por Lolita, sino por Nabokov. Yo tengo todo lo que se ha publicado de Nabokov, pero solo tengo de Lolita 2 ediciones. Pero todo lo demás que se ha publicado en francés y en español lo tengo. Y es más, cuando tuve posibilidad de hacer una especie de, diríamos, casi una peregrinación al hotel donde Nabokov vivió durante sus últimos años, a la tumba donde está enterrado él y su mujer, en Montreux, y bueno, pues me hizo muchísima ilusión. ¿Sabes? Cuando llegas a este hotel de Montreux, al entrar allá, es el gran hotel, tienes una estatua en bronce de Nabokov al lado de, bueno, pues el mostrador de donde se recibe a los clientes, tamaño natural, con pantalones cortos y una redecilla de estas de cazar mariposas, porque Nabokov salía por las mañanas, se debía despertar pronto como tú, y salía por las mañanas, subía ahí a las montañas claro, que son unas montañas muy, muy empinadas, y iba a cazar mariposas, o sea que... ¿Por qué Nabokov? Porque yo cuando leía Nabokov, yo tenía otros ídolos, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, André Gide, es uno de los... Me gustaba muchísimo Camus, me gustaba muchísimo Thomas Mann. Pero cuando leía Nabokov, dijo, no, es que esto no es como lo de antes. O sea, me dio la impresión de descubrir una manera nueva de contar las cosas, sobre todo con algo importantísimo, que es la ironía que recorre desde la primera línea hasta la última de cada una de sus novelas. La ironía. Y eso para mí era fundamental. ¿Qué otros referentes literarios tienes? Sí, ya... Te hablo un poco, vamos, me ha gustado mucho, te digo, Camus, me ha gustado Camus, me ha gustado... los escritores franceses me han gustado bastante, los escritores ingleses también, Huxley también me ha gustado, es una época, y yo, diríamos, en los primeros tiempos de mi afición literaria, yo era un fan absoluto de Hemingway. También lo pude ver un día y todo, y hasta firmó una entrada de los toros, porque estábamos en la misma plaza de toros, pero yo estaba lejos de él, y me firmó una entrada, a mi tío una entrada que luego me dio. Y Hemingway era para mí, que también es esa manera rápida y no excesivamente recargada de describir las cosas. Pero claro, luego intenté leer a Hemingway cuando tenía ya 30 o 35 años y no pude. No pude porque había leído a Nabokov. Y ya dije, pero bueno, esto es muy curioso cómo van cambiando los gustos, ¿verdad? Ahora que has dicho eso de los gustos, no sé si podemos hablar de esto. Cuando uno tiene información privilegiada, pues parte con ventaja. Sé que estás metido en un proyecto ahora de otra novela. ¿Se puede desvelar el título o todavía no? Yo creo que el título no, vale. pero la novela es... La novela, vale. Sí, es una novela que habla, eso sí lo podemos abordar, ¿no? Sí. Una novela que habla de una persona extranjera que vive en Cantabria. ¿Cuál es tu vinculación con Cantabria y por qué Cantabria? Sí. Bueno, el lugar donde esa persona extranjera, que me gusta mucho lo que has dicho, porque así ya lo dejamos entre paréntesis, es Suances, ¿no? Y mi vinculación con Suances es que yo veraneé en Suances durante bastantes años, hasta que luego ya, por circunstancias distintas, cambié a San Sebastián, pero vamos, era Suances el lugar donde veraneé, y tengo pues esos recuerdos infantiles desde los 2 hasta los 10 años, ¿no? Y me gustaba volví otra vez a Suances, he vuelto algunas otras veces, pero hace poco, el año pasado, con Jesús Herrán y Lines, volví a Suances. ¿Son los seguidores de Valnera? Efectivamente.
y volví a Swances para ver un poco lo que había cambiado y todo eso, ¿no? Pero a mí me gustaba, es como otra especie de homenaje que yo hago a lugares donde he vivido, ¿sabes? Por eso hablamos de la realidad a la ficción, porque es que yo, la realidad mía, lo que yo he vivido, me gusta mucho meterlo y además me da la impresión de caminar por un lugar, diríamos, más bien seguro, que conoces o que conocías, porque tal como ha cambiado Swances ya estamos en otro mundo. Pero bueno. Ajá. Esta pregunta se la hice en su día a Andrés Trapiello y creo que también se la hice a José Antonio Abella, otro escritor, y ahora a ti. La labor del escritor es solitaria, se necesita estar solo para escribir. Sí, ha habido algunos escritores, más bien escritores de la prensa, que han podido trabajar en cafés, ¿verdad? No es mi caso. Yo creo que yo que aconsejo, yo sigo escribiendo también para la prensa, aconsejo a los que quieren dedicarse a esto que acoten 1 hora o 2 horas al día, que se la respeten en casa, en la familia, porque si no, no hay manera de concentrarse, ¿no? Yo creo que sí, es una labor solitaria. Y lo peor de la escritura es que en el fondo no se lo puedes dar a nadie. O sea, no se lo puedes enseñar a nadie hasta que no esté terminado, porque te van a mandar hacia una dirección o en otra, o quita esto, añade esto, es un horror eso. Y por eso es solitaria, no tanto en el sentido de que tú estás solo en una habitación escribiendo, como en el sentido de que estás en un lugar blindado y no le puedes enseñar nada a nadie porque te lo va a estropear o te lo va a cambiar de signo, y no puede ser hasta que no esté terminado. Y por eso, claro, todo ese tiempo estás solo. ¿Eres un escritor que reescribe o una vez que has escrito algo dices, así se queda? No, yo más que reescribir, triescribo, tetraescribo, pentaescribo. O sea, sí, yo paso muchísimas veces por la misma página. Sobre todo ahora que trabajamos con el ordenador es muy, muy fácil, no estás gastando papel constantemente, ¿no? Sí, yo eso. Y además el otro día había un escritor, no recuerdo quién era, no sé si era Pérez Reverte, no recuerdo quién era, que había en la radio, no estoy seguro, decía que para él lo más divertido, lo más interesante es cuando se lanza y escribe la historia de principio a fin, y que luego lo demás, corregir y tal, es bastante más aburrido y latoso y no le gusta tanto. A mí me ocurre lo contrario. A mí el primer jet que dicen los franceses, la primera escritura, el primer borrador, me cuesta muchísimo y tengo que estar ahí luchando, pero luego, una vez que está ese borrador, yo me lo paso fenomenal, corrigiendo, añadiendo, adjetivando, cambiando todo lo que ya he escrito en ese primer borrador. Hemos titulado este episodio, como bien has dicho, de la realidad a la ficción. En esa ficción que tú vives cuando escribes, ¿cuánto hay de evasión y cuánto de utopía? No, yo creo que no hay nada de utopía. Yo intento ser siempre muy verosímil, incluso con aquello que me estoy inventando, ¿eh? Para mí, la verosimilitud es, diríamos, la clave. Y esa verosimilitud tiene que ir cargada de una mirada, que es la mirada irónica, nabokóvica, podemos decir, que a mí me gusta siempre, o sea, la ironía que va detrás. En casi todas las novelas. En algunas es más difícil meter la ironía, ¿verdad? Pero en casi todas mis novelas hay siempre ese detalle. Tienes que estar leyendo mis novelas con una sonrisa en los labios, si no es que no te has enterado. Sí, por ejemplo, ahora que de las que he leído, la de Tiempos Luminosos, Sí. los diálogos son muy así de... Sí, hay que intentar, sí, es que sea un poco... A veces es ironía tuya y otras veces es ironía del personaje. Exacto. Pero sí, efectivamente, yo creo que hay que leer, que eso sea un gozo, que eso sea... Es que tenemos esta competencia enorme con las series de televisión, con las películas que hoy las hacen cada vez mejor, que es realmente una maravilla, ¿no? Has dicho que has escrito teatro y hay una novela, lo sé porque lo hemos estado hablando antes de empezar a grabar, tuya, que es La Tentación, que dices que es muy cinematográfica. Es casi un guión de cine, yo creo, efectivamente. Ajá. Es un guión de cine un poco revulsivo, bueno, pero yo creo que sí es un guión de cine. Le he mandado a algunos productores, pero me gustaría seguir mandando, a ver si alguien...
La lleva. O sea, que la lleva, sí. Sí. ¿Has escrito alguna vez algún guión? Sí, escribí un guión porque yo tenía un primo que era el hombre lobo, que era Paul Nachi, era primo mío, está casado con una prima hermana mía. Y recuerdo que me dijo, yo tengo mucho trabajo y no puedo ocuparme de todo, entonces me dio una sinopsis de un guión que se llama Los horrores de la mansión roja. Ya te puedes imaginar por dónde iba la cosa. Y yo entonces tenía 25 o 26 años y le dije, ay, me ha encantado. Entonces escribí el guión, Los horrores de la mansión roja, que era una sinopsis que ya estaba comprada, pero luego resulta que era una sociedad española y americana que se disolvió. Y no solamente no pudimos, ya se disolvió y no pudimos nunca ni siquiera presentar mi guión a otra empresa por no sé qué detalles. O sea que ha sido mi único guión de cine. Me divertí muchísimo y cambié lo que me pareció. Luego me dijo, no, esto no, tiene que ser exactamente como yo he puesto en la sinopsis. Pues volví a ponerlo como en la sinopsis. Me divertí muchísimo haciendo eso. Pero vamos, fue una experiencia. El teatro es un poco lo mismo. Cuando escribes teatro estás escribiendo en realidad una escena, ¿no? Escena que podría pasar en el cine, ¿no? Ya has dicho anteriormente que has sido catedrático de literatura, profesor de literatura, escritor de novela, de teatro, de novela juvenil. Es decir, la literatura te ha acompañado en tu vida. ¿Dirías que tu vida es literaria? Sí, yo no sé si es literaria. Yo tengo una vida absolutamente normal. Yo he escrito varios libros autobiográficos. O sea, en mi autobiografía y el que reúne, diríamos, 2 libros se llama Una vida casi discreta. O sea que, como ves... Me gustaría hablar de ese libro porque estuvimos hace un par de días conversando al respecto. Sí. Yo todavía no me lo he leído, pero... Bueno, pues Una vida casi discreta nos cuenta un poco mi vida. O sea, quiero decir que es una vida absolutamente normal. No hay nada especial. Por eso digo que mi vida ha sido bastante recatada. Es verdad que he vivido casi siempre o buena parte de mi vida profesional fuera de España, pero yo no he tenido una gran vida. Por eso he tenido que hacer un gran esfuerzo para luego llevar eso a la literatura. Pero yo te aseguro que en los últimos años, cada vez que me pasa algo o veo a alguien o alguien está por la calle, capto un pequeño diálogo, lo primero que se me ocurre es decir, ¿cómo puedo yo escribir eso? O sea, es una especie de obsesión. En una novela que se llama Polifemo en Sicilia, que publicó también Valnera, es un poco la historia de un señor, como tú dices, un señor mayor y una bibliotecaria joven, y él es poeta y él dice que es un poco un trasunto de lo que yo te estoy diciendo. Él dice que cuando va por la calle va siempre buscando metáforas, ¿no? Pues a mí me pasa lo mismo, yo voy buscando de qué manera puedo decir esto, con qué adjetivo podríamos definir a este tipo, personaje tatuado que va por ahí por la calle vestido de esa manera y tal. Eso me pasa muy a menudo. O sea, yo tengo una vida ya que está como empapada en literatura, vamos. ¿Cómo se combina esa literatura, la profesión literaria, bien sea de profesor o de escritor, con la vida familiar? Bueno, la vida familiar, pues eso, ya te dije, hay que limitar una parte, pero vamos, yo he tenido también mis circunstancias personales han sido que durante mucho tiempo he estado separado de mi mujer porque ella trabajaba en Francia y yo trabajaba en España. Y todos esos años en España trabajando he pedido, vamos, tenía a mi hijo conmigo, pero he tenido que diríamos, tenía mucho tiempo para trabajar. Y yo he trabajado, te puedo decir que desde los 25, 26 años, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Recuerdo que Mateo Díez me decía, pero el día de Navidad también. Digo, sí, el día de Navidad también. Ajá. Eso es muy interesante. Hay un episodio en tu vida que conozco porque hemos hablado en alguna ocasión de ello, que sé que te ha marcado, que es la enfermedad de tu mujer. Sí, naturalmente. De la que hablas precisamente en esa novela que todavía no me he leído. Sí, bueno, sí. No hablo de la enfermedad. Bueno, hablo de una novela, porque hay una novela, sí. Efectivamente, hay una primera parte en la que yo hablo de la enfermedad, pero estoy escribiendo una segunda parte ahora y voy a publicar las 2 partes, efectivamente. Sí, evidentemente estas son ya sabes cómo es la vida. Cuando naces ya te avisan un poco de lo que pasa, se te muere un tío, el abuelo y tal, pues ya sabes que la vida siempre tiene un final muy desgraciado, ¿no? Y que a veces, pues, esa desgracia dura muchos años. Exactamente, y en este caso, podemos hablar de ello. Sí.
tu mujer que tiene Alzheimer, con lo cual es una enfermedad que borra la memoria de una persona. Y ya sabes que hay quienes dicen que la persona es persona si tiene recuerdos, si no, deja de ser persona. ¿Estás de acuerdo con esa sí, por afirmación? Supuesto. O sea, sí, lo que pasa es que luego está como tú la ves. O sea, una persona puede no acordarse de ti, no saber quién eres, tal, y sin embargo tú le tienes un cariño especial y para ti te da lo mismo. Es decir, o sea, le tienes mucho cariño y no hay, diríamos, no hay una minusvaloración de esa persona. ¿Qué te ha aportado esa circunstancia de tener a tu mujer enferma y tener que cuidar de ella? Bueno, a mí me ha aportado, diríamos, como escritor. Yo recuerdo que había un escritor que decía, oye, ¿vas al entierro de un amigo? Dice, fenomenal, qué experiencia para contarla. Luego, a mí como escritor me ha aportado que hay una novela que, digamos, que ya he publicado a mitad y ahora voy a publicarla entera, que lo utilizas todo, es decir, hasta lo más terrible de la vida lo utilizas como materia de escritura. Yo he utilizado siempre toda mi vida como materia de escritura, ¿no? Y luego es verdad que descubres tus posibilidades amorosas, una piedad infinita, todo eso lo descubres que tú no sabías que estaba en ti. O sea, yo hace 20 años me explican el caso y no los hubiera sabido decir, pues no sé yo qué hubiera hecho. Y en cambio, yo cuando mi mujer tiene eso, dije, no, mi mujer seguirá conmigo hasta que mientras yo viva, claro. No, es que por eso te lo decía que hace unos días que estuvimos comiendo juntos, que hubo una frase que no sé si es literal como la voy a decir ahora, pero que más o menos decía eso, y es que a tu mujer la querías más o sentías más amor ahora por ella que antes. Sí, sin duda, sin duda, porque claro, cuando tienes a tu mujer, que era una persona que era una mujer con mucha personalidad, de la que discutíamos a menudo y tal, ahora nunca discutimos. Y ahora entonces todos esos elementos negativos que aparecían en nuestra relación, que era, bueno, al mismo tiempo animaba un poco la convivencia, pero otras veces era bastante fastidioso. Todo eso ya no existe, solo existe la parte positiva, te acercas a ella, te abrazas y tal. Y claro, yo la veo como que me costaría mucho más alejarme de ella ahora que antes. Ajá. O sea, no lo ves como una carga. Hombre, es una carga, sin duda ninguna, a la que necesitas ayuda, por supuesto, es una carga, pero es una carga que tú sobrellevas sin grandes penalidades. Es que eso me llama mucho la atención porque, claro, ya sabemos que hay cierto tipo de enfermedades que en el tiempo es como siempre, es muy difícil, no sé, yo me pongo en tu papel y estás viendo a una persona que no te conoce, que ni siquiera sabe que eres tú. Entonces, tener ese vínculo hacia esa persona se me hace muy difícil de comprender. Lo puedo comprender racionalmente, pero como a mí no me ha pasado todavía... Sí, no, espero que no te pase. Y espero que no me pase. Pero es verdad que es muy difícil, me cuesta trabajo meterme en ese papel. Pero yo estoy seguro que hay mucha gente que tiene el mismo problema y que ha sentido lo mismo, es decir, que se siente muy ligado a esa persona. Yo estoy seguro de que hay muchísima gente que vive lo mismo que yo, sin duda ninguna. Pero es verdad que como en el Alzheimer hay casos muy diferentes, hay quien está y tiene la capacidad de seguir hablando hasta el final y siempre se muestra muy, muy ofensivo y eso efectivamente puede ser muy perjudicial para la relación. En mi caso, no, como diríamos, ella es incapaz de hablar. Entonces lo único que hacemos son nuestras miradas o las caricias, nada más. O sea que, no, pero es verdad, yo comprendo que hay gente que no puede soportar. Los primeros tiempos que yo he contado en el libro, en la primera parte del libro que publicó. Esos van a ser todos los libros que lea, la primera parte y la que estás escribiendo. El viaje a Grindelwald se llamaba, que es el viaje que él hace con su mujer, que ya está afectada por Alzheimer, hasta una ciudad suiza donde les esperan unos amigos. Pues fueron muy difíciles, o sea, va recordando un poco desde el comienzo primero de la enfermedad hasta el final. O sea, y luego ya la segunda parte donde el marido, es decir, yo, en realidad, ya ha tomado conciencia de que su mujer
es distinta, es diferente, se ha calmado, se ha tranquilizado mucho, es mucho más llevadera y le da y siente eso que te decía antes de la piedad infinita y el amor también, que no es el mismo que él tenía antes. Cuando miras atrás en tu vida, ¿cuáles dirías que son tus hitos personales? Es decir, momentos claves en tu vida que digas, este momento marcó o incluso supuso un punto de inflexión. Sí. Bueno, yo creo que el viaje a Tánger, justo cuando terminé la carrera, aquello fue descubrir un mundo maravilloso y que siguió siendo maravilloso durante 9 años, que ya es difícil que un mundo siga siendo maravilloso durante 9 años. Ese fue uno de ellos. Otro fue conocer a mi mujer también, que fue un momento extraordinario. Y otro, el tercer momento fue cuando me dieron el premio Lope de Vega, que yo no me esperaba. Bueno, siempre te esperas porque evidentemente has concursado, pero no esperas ganarlo porque es un premio que está ahí tan selectivo y tal. Y bueno, bien. ¿Qué te queda por escribir? Me queda por escribir una historia que ya he comenzado. Tú sabes que yo soy un trabajador. Sí, no, ya lo has dicho antes, que trabajas todos los días de tu vida. Espantoso, ¿no? Pero, y que es un... Eso es algo que yo envidio, porque yo para eso soy muy caótico. Tú eres caótico. Sí. Bueno, pues hay que, pues claro, pero bueno, cada uno. Si yo en realidad no creo que en la literatura basta con que escribas un libro bueno, un libro maravilloso, nada más, lo demás todo es accesorio. Nabokov, al que yo admiro en todas sus extensiones, le hubiera bastado con Lolita, por supuesto, o sea que no hace falta, caótico, con que escribas un libro ya está, no hace falta más. Todo lo demás será olvidado por la historia, o sea que sí, ya se me ha olvidado, estábamos hablando de él. Te había preguntado, que a mí también se me ha ido el hilo con lo de Nabokov, ¿qué te quedaba por escribir? Y has dicho, sí, quiero escribir un poco sobre la visión que tiene un hombre, o sea, yo, de su infancia. Es decir, cuando tú eres un niño, ves las cosas de una manera, pero cuando tú eres mayor, si miras otra vez tu infancia, las ves de otra forma. Y eso es lo que me gustaría escribir. Ya sabes que muchos psicólogos hacen este juego. Si tú pudieses ahora encontrarte con el Jesús que tenía 10 años... Pero esa es la historia, esa es la historia. Y así a bote pronto, ¿qué te diría el Jesús de 10 años ahora si te ve? No, él no me diría nada, soy yo quien le diría un montón de cosas. ¿Ah, sí? Exactamente, sí. ¿Qué le dirías? Lo más importante. No, bueno, de ciertas cosas, que él no comprendía algunas cosas, la visión de sus padres, la religión, el peso de los curas del colegio, bueno, todo eso. Bueno, le pondría verde. ¿Te pondría el verde a ti? No, porque yo creo que yo he respetado bastante, vamos, he sido una persona trabajadora y no he sido un gran estudiante, pero por lo menos he sido muy trabajador toda mi vida y yo creo que no tendría mucho que reprocharme, ¿no? Pues hablando precisamente con ese trabajador, entramos en la fase final de este episodio, que son las 2 preguntas y una petición. Dado que has sido profesor de literatura y que la literatura está en tu vida todos los días, si tuvieses que recomendar una lectura que alguien no puede dejar de hacer antes de marcharse de este mundo, ¿qué dirías? ¿Qué lectura? Bueno, pues yo le recomendaría las memorias de Nabokov. Claro, es que no puede hacer otra cosa, ¿no? Las memorias de Nabokov, que en francés se llama Autre Rivage. Y yo no recuerdo cuál es el título en español, porque yo lo he oído en francés, pero creo que las memorias me parecen algo maravilloso, sobre todo porque es él y a mí me gusta siempre la realidad, me gusta que me cuenten cosas que han ocurrido. Cada vez estoy más cerca de la realidad, cada vez me gusta más el ensayo, la historia, no la novela histórica. Estoy pensando que a lo mejor quizás habíamos tenido que titular, en lugar de la realidad o la ficción, la realidad como ficción. Pues muy bien, me encanta el título. Me encanta el título, la realidad como ficción, efectivamente. Y segunda pregunta, si tuvieses que, igual que has hecho con un libro, recomendar una obra musical, música que uno tiene que escuchar antes de marcharse. La Pasión según San Mateo. ¿No has dudado?
No he dudado, ¿no? Eso lo tenía claro. Lo tienes claro. Bueno, y ahora viene la petición. Si alguien dentro de 100 años, 500 años, puede escuchar tu voz ahora, siglo XXI, agosto de 2023, y escucha tu voz, ¿qué mensaje te gustaría que le llegara? Bueno, pues yo le diría, intente usted ser lo más feliz que pueda, intente usted también hacer felices a los demás. Pues Jesús, muchas gracias por tu hospitalidad, el otro día por la comida que hicimos, que fue una conversación muy interesante. Estoy deseando leer ese libro del extranjero que está en Cantabria y, por supuesto, la segunda parte en la que hablas de esa experiencia con la enfermedad de tu mujer. Muchas gracias. Gracias a ti.